Hay un momento en la vida, a veces muy temprano, a veces muy tarde, en el que descubrimos una verdad incómoda. Nada de lo que creemos poseer es realmente nuestro. Ese momento puede llegar cuando muere alguien querido y nos damos cuenta de que no nos lo podíamos quedar para siempre. O quizá cuando una enfermedad, una crisis económica o un cambio inesperado nos arrebata en segundos lo que habíamos cuidado durante años. Es entonces cuando la frase que tantas veces hemos escuchado, "nada es para siempre", deja de ser un cliché y se convierte en una revelación. El Evangelio de este domingo, en el marco de la visión que nos presenta San Lucas, nos invita a mirar esta realidad desde un ángulo muy distinto. Lucas tiene una característica única. Da un lugar privilegiado a los pobres en el plan de Dios. Pero atención, cuando Lucas habla de pobres, no se refiere solamente a una clase social, ni se limita a quienes carecen de recursos materiales. Ser pobre, para él, es una condición humana profunda que nos toca a todos, de una forma u otra. Es un estado del corazón que nos recuerda, y al final, somos criaturas que dependen totalmente de Dios. Y aquí aparece la paradoja. Esa pobreza, lejos de ser una desgracia, es una bendición. Es algo que forma parte de nuestra propia existencia y que si la vivimos desde la fe, nos abre la puerta a la libertad más grande que existe. La libertad de no estar atados a lo que no podemos retener. Pensemos un momento. ¿Qué es, en realidad, lo que poseemos? Nuestro dinero, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra reputación, nuestras relaciones, incluso nuestro propio cuerpo. Si somos honestos, tarde o temprano tendremos que entregarlo todo. Absolutamente todo. Entonces, ¿podemos decir que algo es realmente nuestro? Esta es la perspectiva audaz que propone Jesús. Si algo que tienes debe ser devuelto, ¿era realmente tuyo? Si algo que posees un día tendrás que dejarlo, ¿podías llamarlo posesión en sentido absoluto? La lógica del mundo nos dice que somos dueños de lo que compramos, de lo que heredamos o de lo que ganamos con esfuerzo. Pero el Evangelio nos recuerda que no somos propietarios, sino administradores. Todo lo que tenemos, y aquí incluyo no solo lo material, sino también los talentos, el tiempo, la salud, las personas, nos ha sido prestado para que lo cuidemos y lo hagamos fructificar. Y un día, sin excepción, habrá que devolverlo. Creer que poseemos muchas cosas es una ilusión costosa. Es como caminar en un desierto persiguiendo un espejismo. Creemos que nos saciará, pero cuando llegamos no hay nada. Y en el camino hemos gastado tiempo, energía y corazón en algo que nunca fue real. Esta ilusión de poseer nos encadena. Nos hace dependientes de lo que no dura. Nos roba la paz, porque siempre tenemos miedo de perderlo. Nos vuelve egoístas, porque creemos que si damos, nos quedamos con menos. El que no comparte se destruye a sí mismo, porque al concentrar su corazón en aquello que inevitablemente va a perder, está escogiendo la peor de las pobrezas, la de llegar al final con las manos vacías de eternidad. Jesús lo dijo con una claridad que incomoda. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Mateo 6:21. Si tu tesoro está en lo que caduca, tu corazón caducará con ello. Lucas nos presenta a los pobres como los preferidos de Dios, no porque la miseria sea buena, sino porque los pobres saben que dependen de otro. La pobreza evangélica es la conciencia de que todo es don. Es la capacidad de decir, Señor, nada tengo que no me hayas dado. Todo es tuyo, y yo solo lo cuido un rato. Esa conciencia nos libera del miedo y nos da alegría para compartir. Cuando sabemos que lo que tenemos no es nuestro, nos es más fácil ponerlo al servicio de los demás. Y aquí está el núcleo del mensaje. La pobreza evangélica no consiste en no tener,
sino en no estar atado. Pobre es quien puede dejar ir sin angustia. Rico, en el sentido más triste de la palabra, es quien no puede soltar, aunque se esté hundiendo con lo que agarra. El Evangelio nos previene contra la acumulación egoísta. No es una condena a trabajar, prosperar o ahorrar. Es un llamado a no hacer del dinero o de los bienes nuestro Dios. Jesús nos cuenta la parábola del hombre rico que decide construir graneros más grandes para almacenar todo lo que tiene, convencido de que así asegurará su vida. Pero Dios le dice: «Necio, esta misma noche te reclamarán la vida». La trampa no es tener cosas, sino creer que en ellas está nuestra seguridad. El problema no es la riqueza en sí, sino la riqueza que encierra el corazón. A lo largo de la historia, los pobres han sido los grandes maestros de la fe. Ellos nos muestran que se puede vivir confiando cada día en la providencia, que la alegría no depende de lo que se posee, y que el amor se multiplica cuando se comparte. Quien ha estado cerca de una familia humilde que comparte lo poco que tiene, sabe que allí hay un reflejo del reino de Dios. En cambio, quien se aferra a lo suyo con puños cerrados, no solo pierde la oportunidad de hacer el bien, sino que se encierra en una soledad amarga. San Pablo nos recuerda: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que somos y tenemos es un préstamo. Dios nos lo confía para que lo administremos con sabiduría y generosidad. Cuando esta verdad se mete en el corazón, cambia nuestra relación con las cosas, con las personas y con nosotros mismos. Dejamos de vivir con miedo a perder, porque entendemos que todo está en manos de Dios. Y eso, lejos de llevarnos a la pasividad, nos impulsa a aprovechar cada momento y cada recurso para amar más y mejor. El desapego cristiano no es frialdad ni indiferencia. No se trata de no amar las cosas o las personas, sino de amarlas sin querer poseerlas. Es amar sabiendo que son un regalo pasajero. Cuando aprendemos a soltar, descubrimos que la verdadera riqueza está en lo que damos, no en lo que guardamos. Lo que se entrega se multiplica. Lo que se retiene se pierde. Jesús nos enseñó esto no solo con palabras, sino con su propia vida. Él, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, vivió sin aferrarse a nada. Ni siquiera se aferró a su propia vida, sino que la entregó libremente por amor. Podríamos hacernos hoy algunas preguntas concretas. ¿Hay algo en mi vida que temo perder más que a Dios? ¿Cuánto de lo que tengo lo pongo al servicio de los demás? ¿Vivo con la conciencia de que todo es prestado? Responderlas con honestidad puede ser incómodo, pero es necesario. El desapego no se logra de un día para otro. Es un camino que se recorre poco a poco, con la gracia de Dios. Jesús no nos pide que soltemos para dejarnos vacíos, sino para llenarnos de lo único que no se puede perder: el amor eterno. Dad y se os dará. No es solo una frase bonita, es una ley espiritual. Cuando damos, Dios mismo se encarga de que no nos falte lo esencial. Quien vive así experimenta una paz que no depende de las circunstancias. Puede perder un trabajo, una casa, un bien material, y sufrir por ello, claro, pero sin quedar destruido, porque su corazón está anclado en lo que no pasa. El mensaje de Lucas no es una invitación al fatalismo, sino a la esperanza. Nos dice que, aunque todo pase, hay algo que permanece: nuestra relación con Dios y con los demás. Al final de la vida, lo único que nos llevaremos será lo que hemos amado y lo que hemos dado. Las cuentas bancarias, las propiedades, los títulos, todo quedará atrás. Pero el bien que hemos hecho nos seguirá para siempre. Por eso, vivir desde la pobreza evangélica no es perder,
sino ganar. Es elegir la libertad sobre la esclavitud de las cosas. Es vivir cada día como administradores fieles de lo que Dios nos confía, sabiendo que un día tendremos que devolverlo, y que entonces Él nos dará algo infinitamente mejor, su propio reino. Hay algo profundamente irónico en la manera en que muchos medimos la riqueza. Creemos que es rico quien acumula, quien guarda, quien tiene mucho y no lo comparte. Pero si lo miramos con los ojos de Cristo, la realidad es exactamente la contraria. Quien acumula sin dar se está empobreciendo por dentro. Puede que su cuenta bancaria crezca, que sus propiedades se multipliquen, que su prestigio aumente, pero su alma se marchita. El Evangelio según San Lucas nos regala un lenguaje que no es teórico ni frío, sino que brota del corazón de Cristo. Y en ese lenguaje descubrimos que la riqueza verdadera no se mide por lo que retenemos, sino por lo que dejamos fluir. Lucas, con su sensibilidad hacia los pobres, nos recuerda que no somos dueños absolutos de nada. Somos administradores a quienes se nos ha confiado un tesoro, y un día tendremos que entregar cuentas de lo que hemos hecho con él. Cuando una persona se considera muy rica en el sentido mundano, puede caer en una trampa sutil pero mortal, la de creerse autosuficiente. Ese sentimiento le roba la gratitud y la necesidad de Dios. Deja de ver a los demás como hermanos y comienza a verlos como amenazas, competidores o, en el mejor de los casos, como beneficiarios de su generosidad interesada. Además, quien no comparte priva a otros de bienes que son necesarios. Y no hablo solo de bienes materiales. También podemos privar a los demás del tiempo, del afecto, de la atención, de un consejo, de una palabra de ánimo. A veces nos aferramos no solo al dinero, sino también a nuestras ideas, a nuestras capacidades, a nuestros dones, como si fueran exclusivamente nuestros. Pero el Evangelio nos enseña que todo lo que tenemos es un don recibido para ser compartido. La parábola de los talentos no es un elogio a la acumulación, sino a la multiplicación. El siervo que escondió el talento por miedo lo perdió todo, mientras que quienes lo invirtieron para generar más fueron alabados. Pensar que somos administradores y no dueños absolutos cambia radicalmente la manera en que nos relacionamos con lo que tenemos. Un administrador sabe que su tarea es cuidar y hacer fructificar lo que le ha sido confiado, no apropiárselo. San Pablo lo formula con sencillez desarmante. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esta pregunta debería resonar en nuestra conciencia cada vez que nos sentimos tentados a cerrar el puño en lugar de abrir la mano. Si aceptamos que esta es la condición humana, que todo lo que tenemos nos ha sido dado y que un día lo devolveremos, entendemos que nuestra vocación no es retener, sino dejar fluir. Así como el agua estancada se pudre, los bienes acumulados sin circular se convierten en carga. El culmen de esta reflexión está en una frase que debería quedarse grabada en nosotros. Solo cuando me convierto en prolongación de la generosidad divina, entonces estoy con Dios. Porque Dios no retiene. Da la vida, da el perdón, da la gracia, da el sol y la lluvia sobre justos e injustos. Toda la creación es un flujo constante de donación. El universo entero es el fruto de un acto creador que no se cerró sobre sí mismo, sino que se derramó en abundancia. Cuando imitamos esa dinámica divina, participamos de las riquezas de Dios. No es una metáfora piadosa, es un principio espiritual real. El alma que da se expande, el alma que retiene se encoge. Si existe una manera legítima y santa de ser rico, es esta: ser como Dios, que distribuye, que otorga, que da sin esperar nada a cambio.
Esta es la paradoja del Evangelio. Al dar, no pierdes. Al retener, te empobreces. Jesús nos lo enseñó con palabras y con gestos. Multiplicó los panes y los peces en lugar de guardarlos para sí. Lavó los pies de sus discípulos en lugar de exigir que le sirvieran. Se entregó en la cruz en lugar de salvarse a sí mismo. Y al hacerlo, nos mostró que la mayor riqueza es el amor que se dona. Todo lo demás es secundario, pasajero, y, si nos aferra a ello, incluso peligroso. No hay mayor pobreza que retener. El que guarda para sí y no comparte, se aísla, se endurece y se aleja de la fuente misma de la vida. En cambio, no hay mayor riqueza que dejar fluir. Quien vive con las manos abiertas experimenta que Dios nunca se deja ganar en generosidad. Esta es una lección que no se aprende de golpe. Nuestra naturaleza tiende a la seguridad, y la seguridad, según el mundo, se encuentra acumulando. Pero la seguridad, según el Evangelio, está en confiar. Confiar en que, si doy, Dios proveerá. Confiar en que lo que entrego no se pierde, sino que se multiplica. Decíamos que si al final todo hay que entregarlo, ¿realmente lo poseemos? Pues bien, esta segunda parte va un paso más allá. No solo no poseemos nada de manera absoluta, sino que el uso que hacemos de lo que tenemos define nuestra verdadera riqueza o pobreza. Si vivo acumulando, me encierro en la peor de las pobrezas, la de llegar al final con las manos vacías de amor. Si vivo compartiendo, me lleno de la única riqueza que permanece para la eternidad. Ejemplos que iluminan. La viuda del templo Jesús observa cómo la gente echa dinero en el tesoro del templo. Muchos ricos dan grandes cantidades, pero una viuda pobre echa 2 moneditas. Y Jesús dice: esta viuda ha echado más que todos, porque dio todo lo que tenía para vivir. Aquí vemos que la medida de la riqueza no es lo que se da, sino cuánto amor y confianza hay en lo que se da. Un médico en misión, después de años de éxito en su ciudad, decidió dedicar 1 mes al año a trabajar gratuitamente en zonas rurales sin acceso a salud. No me sobra tiempo, pero me sobra gratitud, decía. Ese hombre entendió que sus conocimientos no eran solo para su beneficio, sino para servir. Una familia humilde que comparte. En un barrio pobre, una familia recibió una bolsa de víveres como ayuda. En lugar de guardarla toda, separaron una parte para un vecino que lo necesitaba más. Si Dios nos mandó esto, es para compartirlo, explicaron. Ese gesto habla más del reino de Dios que cualquier sermón. Para que este mensaje no se quede en teoría, podemos preguntarnos: ¿qué bienes, materiales o inmateriales, estoy reteniendo por miedo o egoísmo? ¿A quién podría beneficiar hoy con algo que tengo y no uso? ¿Qué me impide dejar fluir más mi generosidad? Responder a estas preguntas no es cómodo, pero es el primer paso para vivir de acuerdo con el corazón de Dios. Jesús nos asegura que lo que damos a los demás, aunque sea un vaso de agua, no quedará sin recompensa. Esa recompensa no siempre se ve en esta vida, pero se siente. Paz, libertad, alegría interior. Y sobre todo, se acumula en el único banco que no quiebra, el cielo. San Francisco de Asís lo entendió bien. Es dando como se recibe. No es poesía, es realidad espiritual. Quien da vive más pleno. El Evangelio de Lucas nos llama a elegir, vivir como ríos que fluyen o como estanques que se estancan. Los ríos riegan, dan vida, refrescan. Los estanques, si no tienen salida, se vuelven oscuros y llenos de mosquitos. Dios nos invita a ser ríos, a dejar que lo que recibimos pase por nuestras manos para bendecir a otros, a confiar en que, cuanto más damos, más recibimos de la fuente inagotable que es Él. Porque al final, la riqueza no se mide por lo que guardas, sino por lo que entregas.
Y no hay mayor alegría que llegar al final de la vida sabiendo que de todo lo que pasó por tus manos, nada se perdió, porque todo se dio. Oración. Señor, enséñame a vivir como administrador fiel de tus dones, a soltar sin miedo lo que no me pertenece, a dejar que tu generosidad fluya a través de mis manos y a buscar siempre la riqueza que no se gasta, la de amarte a ti y servir a mis hermanos. Amén.